Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Considerado uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX y padre del concepto de sociedad postindustrial, el intelectual francés Alain Touraine falleció a los 97 años en París. Touraine dejó un amplio legado basado en su investigación sobre los movimientos sociales contemporáneos que se plasmó en el análisis del mayo del 68, sus contribuciones en la exploración de la sociedad postindustrial y su crítica al neoliberalismo. Alain Touraine fue un destacado pensador del siglo XX que nació en 1925 en Hermanville-sur-Mer, Francia, y se graduó como historiador en la Escuela Superior de París. Pese a que nació en una familia acomodada de la época, él siempre se interesó en los movimientos sociales y la clase trabajadora. El sociólogo realizó estudios doctorales en la Universidad de Rockefeller y la Universidad de Harvard. Su interés por los movimientos políticos y sociales de América Latina se vieron reflejados en el Centro de Investigación para la Sociología del Trabajo en la Universidad de Chile, mismo que fundó en el año de 1965. Además, obtuvo doctorados honoris causa en la Universidad de La Paz, en Córdoba, en Argentina, en la Universidad de Valparaíso, en Chile, así como en la Universidad Pontificia de Perú. También recibió el Premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades. Alain Touraine también se destacó por su amplio acervo impreso con obras como Sociología de la Acción, escrita en 1965, o La Voz y la Mirada, Solidaridad, Análisis de un Movimiento Social, que publicó en el 83, o Un Nuevo Paradigma para comprender el mundo de hoy, de 2005. Pues vamos a conversar sobre el legado de Alain Touraine a propósito de su muerte. Nos acompaña Miguel Ángel Olivo Pérez. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, director de la Unidad 96 Norte de la Ciudad de México de la Universidad Pedagógica Nacional, y ha escrito también El impasse del sujeto y Teoría Sociológica del intervalo, que ha publicado GEDISA. Miguel Ángel Olivo, muchas gracias por aceptar esta conversación. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor, bienvenido. Doctor Miguel Ángel Olivo, bueno, pues, ¿quién fue Alain Touraine? Es extraño hacer esta pregunta, hablar de Alain Touraine en tiempo pasado, porque está muy presente, porque ha estado presente en nuestra comunidad universitaria, en las ciencias sociales, no solo de México, sino de América Latina. ¿Quién fue y por qué tuvo esa penetración en el conjunto del pensamiento sociológico latinoamericano? Para todo, sorpresa, ya estaba grande, Alain Touraine. Uh-huh. En mi trayectoria como sociólogo ha sido muy importante en un libro de referencia. Me sorprendió mucho, por ejemplo, el libro El regreso del actor, publicado en 1984. Me sorprendió mucho lo vaticinador que fue. En ese entonces él planteaba que la problemática del sujeto, la sociología lo debería considerar seriamente. Es más, este libro fue fundamental. Tristemente no se difundió mucho. La editorial de Udeva, es una editorial argentina, pero ya en los próximos años ya se marcaría la discusión sobre qué es el sujeto y sobre la búsqueda del sujeto. Haría un replanteamiento muy profundo de los paradigmas en sociología. Pero podemos mencionar también en la producción de la sociedad algo que fue mucha referencia para mí en lo personal, en mi trayectoria como académico. Sucede que él tiene la palabra historicidad, que significa que la imagen, por primera vez en toda la historia, construyó una imagen de sí misma, la sociedad global contemporánea. Barrió era un gran contemporáneo de todos. Esa imagen que la sociedad tiene de sí misma también le permite actuar sobre sí misma, y es más, aprender de esa actuación sobre sí misma. Y se plantea que entonces en esa época de gran auge, estoy hablando de los años 40, 50, de un auge del capital, la sociedad culturalmente se desarrolló de forma significativa. Aquí en México, por ejemplo, yo siempre recuerdo que tenemos el mayor número de premios Nobel en ese entonces, o sea que debe quedar como un legado esos momentos excepcionales que suceden en la sociedad, que es la capacidad de aprender de sí misma. Desafortunadamente, posteriormente siguió una época de crisis, y espero la próxima pregunta, o puedo seguir adelante. Siga adelante, doctor. Sí, llegó una época de crisis,
y viene otro concepto muy interesante que también Alain Touraine vaticinó. Hoy lo conocemos como diversidad de situaciones. Antes la sociología planteaba que las estructuras, de acuerdo a la posición en las estructuras y las relaciones sociales, se podía predecir cómo iba a actuar un individuo. Pero a partir de varios acontecimientos se plantean situaciones más diversas en el trabajo, en la familia, el género, y la sociología ya no vuelve a ser la misma, de tal forma que por ejemplo, Zygmunt Bauman, que es otro teórico ya también habla de licuefacción de las relaciones sociales. Touraine habla de descomposición de lo social, no por ser peyorativo, sino porque estas categorías de los roles sociales en el trabajo, en la familia, en el género, en muchos otros espacios, ya no se pueden predecir. Por ejemplo, alguien se cambia de género y hay países en donde no se les reconoce como la misma persona para el Estado, y son otra persona. O en la propia familia ya no podemos distinguir entre la nuclear, la familiar. Existe una gran diversidad de formas de arreglos familiares, y del trabajo informal pues también otro tanto. Entonces aquí viene un planteamiento muy interesante que en mi libro identifico. Alain Touraine se quiso acercar a la filosofía. Él tiene una imagen de los movimientos sociales como que van y marchan las masas, ya sean de viejo o nuevo cuño, trabajadores, campesinos, o mujeres, o minorías étnicas o sexuales, marchan y ponen sus planteamientos al Estado. Esta imagen, que es muy típica de las lecturas hermenéuticas de la sociedad, plantean que forzosamente tienen que haber imágenes y un sentido. Aquí viene una discusión con la filosofía muy interesante, porque no todo es sentido y no todo son imágenes. Y en especial leyendo a Alain Badiou, habla de la ontología de lo múltiple, que obviamente es un salto a la abstracción. Y aquí es entonces donde Badiou se sale de la hermenéutica y dice, bueno, cuando hay acontecimiento, por ejemplo, lo que provoca un movimiento social, plantea Alain Badiou, surge lo que se llama la ontología de lo múltiple. ¿Qué significa? Pueden estar en un movimiento social desde amas de casa, niños, campesinos, ancianos, adultos, de todo tipo de gente pueden estar. Igual sucedió cuando la clase obrera empezó a nacer, de acuerdo a este libro clásico de Edward T. Thompson, de historia de la formación de la clase obrera en Inglaterra. Habla de que surgió también una composición de lo popular. Entonces la ontología de lo múltiple plantea que cuando suceden cosas que nadie puede entender, pero bajo las que todos se movilizan para las reivindicaciones, nadie sabe por qué exactamente en determinados momentos miles o millones de gentes reivindican ciertos derechos y no en otros momentos. Badiou plantea que, yendo más allá de la hermenéutica, y Alain Badiou es filósofo, por eso desde aquí es muy importante el diálogo con la filosofía. Plantea que la ontología de lo múltiple, entonces, en esos momentos todos somos iguales. Frente al acontecimiento, pues es una apuesta que todos hemos de hacer a lo que él llama verdades. Entonces, si ante el acontecimiento, si la gente se posiciona de determinadas maneras, pues se arriesga ya sea a ser un objeto oscuro, sujeto oscuro o sujeto reactivo, o si bien la acierta o le va, sujeto fiel que a las verdades que surgen en ese acontecimiento. Me desvío un poco intencionadamente hacia Alain Badiou, porque la discusión filosófica entre la hermenéutica y ir más allá de la hermenéutica es fundamental en este punto. A mí al menos me dio muchas respuestas que al leer el libro de Alain Touraine, El fin de las sociedades, veo a Alain Badiou en esa búsqueda. Tiene palabras como nuevas formas de acción social, como la búsqueda del sujeto y también intimidad. Eso es muy interesante, porque entonces se trata de que en esos momentos cruciales del acontecimiento
y es de todo. Tenemos que decidir arriesgarnos de cuál es la verdad en ese acontecimiento que sucede. Y lo maravilloso de esta filosofía es que no busca en grandes movimientos sociales. Puede ir desde una sola persona en sus interacciones subjetivas, en tu fuero interno con los demás, o 2 personas, o 10, o millones. Lo importante es que surge un acontecimiento y eso tiene consecuencias en cuanto a que uno decide qué posición tomar frente a ese acontecimiento. Sí. Pero es muy ilustrativo ver esa búsqueda valerosa, admirable de Alan Turing, esa constante hermenéutica de la interpretación, en esa búsqueda de qué sucede cuando la sociedad se fragmenta tanto, cuando los individuos estamos cada vez más aislados y solos, del nihilismo. En eso es muy admirable como en su lucha durante su vida, como fue un verdadero progresista. Sí, es curioso cómo, por ejemplo, a lo largo de 70 años el pensamiento sociológico está muy fragmentado en muchísimas búsquedas y que lo alimentan. Ahora Siglo XXI ha publicado en defensa de la modernidad un libro muy vasto, organizado, digamos que metodológica y epistemológica y políticamente de una manera muy definitiva sobre las concepciones del sujeto y de la vida social, de las grandes influencias de la tecnología, y podría decirse que tal vez es el libro más importante para él en cuanto a la organización de un legado. Digo, ha pasado con muchos intelectuales, pasó con Bourdieu, también pasó con Claude Lévi-Strauss, que al final de su vida, en las conferencias que dio en Japón, organizó toda una serie de pensamiento, pasó con Freud, que vivió haciendo una pedacería interesantísima del psicoanálisis y al final proyecta el esquema del psicoanálisis. ¿Cómo entender este final de la vida? ¿Cómo leer? ¿Cuál es la caducidad de las obras de Alan Turing? ¿Cómo leerlas como parte de una pieza de museo, como parte de un activismo? ¿Cuál es la lectura que tendríamos que hacer desde la universidad y desde la vida social, Miguel Ángel? Pues sí, me llama mucho la atención que mencione que se acercó al psicoanálisis, porque finalmente el postestructuralismo francés retoma una premisa muy fundamental de Jacques Lacan. Seguramente quería ya dialogar a Alan Turing con el psicoanálisis. Esa premisa es de que no existen puntales finales de los ideales, no se han de perseguir directamente, sino luchando contra lo que les impide. Sería muy largo un poco hablar de esto, pero tiene que ver con el concepto de vacío de la invadió, pero nos demuestra este acercamiento, nos demuestra la importancia de todos los sociólogos a acercarnos más a la filosofía, al psicoanálisis, a atrevernos a explorar en estos complejos recovecos que pues en los últimos años han habido, porque pues hay muchas cosas que a los sociólogos deberíamos aprender, de que finalmente la filosofía está un poquito más adelante, si no es que un paso adelante, y es una gran lección. Entonces acercarnos a la filosofía, al psicoanálisis y al problema de la hermenéutica, de que no todo es sentido, pero ahí sí cada académico decide. Algunos sí optan por ir más allá de la hermenéutica, otros por quedarse en la hermenéutica, pero plantea en general un gran reto para reconstruir toda la sociología, porque de verdad sí requiere una inquietud muy íntima, muy sincera, de diálogo con los autores, de búsqueda, ¿no? Así como nos lo enseñó Alan Turing. Pero si comparamos el postestructuralismo francés, que por cierto Alan Turing también era francés, pues la filosofía está dando muchas respuestas que los sociólogos deberíamos voltear. Sí, Miguel Ángel Olivo, doctor, ¿cómo, pensando en la vigencia, hace un momento Miguel Ángel preguntaba por la vigencia en una parte del pensamiento de Turing, yo lo pongo también en términos de la vigencia, pero respecto a la democracia y al tránsito de la democracia, al tránsito actual de la democracia, voy a
reseñar, bueno, leer un poco alguna parte de qué es la democracia, un libro que se publicó en francés originalmente en 1994, que después trae el Fondo de Cultura Económica al público mexicano, a los lectores y lectoras mexicanas. ¿Qué es la democracia? Y dice Alan Turing, la democracia no puede reducirse a la desaparición de las dictaduras militares. Pienso que los valores morales deben regir la organización social, debemos reencontrar nuestro papel de creadores, de productores y no solamente de consumidores. En América Latina, la economía de mercado no garantiza por sí misma el desarrollo ni la democracia. La democracia tiene como fin principal asegurar la igualdad no solo de los derechos, sino también de las posibilidades. ¿Qué decir de la vigencia respecto a la democracia, a las democracias en Alan Turing, doctor? Sí, parece curioso asociar la democracia a la ética, porque es algo a lo que pues tampoco el pensamiento social esté muy acostumbrado. Pues democracia, participar y ser comportado en esa participación. Pero va más allá. Democracia también va en pareja con la burocracia, es decir, con un aparato administrativo del Estado. Por otro lado, con la participación formal y también con la sustantiva. Entonces, ¿qué tiene que ver una ética? No en un sentido así superficial, sino en una ética en un sentido profundo. Alain, en especial, Badiou regresa a una cuestión íntima del sujeto, de que a partir de esos acontecimientos, la vigencia de Turing está en que la profundidad de esa discusión nos lleva a la ética, y entonces es donde podemos ver que la importancia converge en esa integridad de como individuos tenemos que asumir decisiones, y ahí es donde se dividen Badiou y Turing. Tenemos que tomar decisiones para Turing, que sería la ética, algo muy íntimo en donde tenemos que comprometernos con esas imágenes del mundo que vamos recreando. Pero para Badiou dice hay una ruptura, y entonces en los acontecimientos tenemos que decidir y ni modo si nos arriesgamos entre sujetos reactivos, oscuros o fieles. La vigencia de Alan Turing es saber leer en su lectura la importancia de tomar responsabilidades como individuos, y entonces es un concepto de ética tremendamente íntimo, en donde las decisiones que son aparentemente personales pues son decisivas para lo que adoptamos en este mundo. Es una situación muy grave porque, habiendo tanta descreencia en el progresismo, crisis de valores, nihilismo, pues en su momento es muy íntimo, tiene que ver con la cuestión crucial de si creer, o ahora sí, parafaseando a Hamlet, creer o no creer, ¿verdad? Porque progresismo o el abismo. Sí. Yo creo que ese fue el legado de Alan Turing. Estaba muy cerca de esa, dejó ese mensaje de la importancia de esa decisión íntima. Hay una visión también, uno podría pensar que Alan Turing influyó mucho en América Latina, pero sin duda América Latina influyó más en Alan Turing que Alan Turing en América. En 1956 funda el Centro de Estudios Sociológicos de Chile y se casa con Adriana Pizarro, que es una mujer que lo acompaña durante toda su vida, hasta 1990, en que ella muere. Sin embargo, este acompañamiento, que fue episódico de finales de los años 50 y a lo largo de los años 60, con su participación en el 68 desde la Escuela Normal Superior, que fue un espacio de enorme activismo para los franceses que más han influido en América Latina. No sé, pienso en Deleuze y Guattari, toda la ejida que viene de ahí, de ese pensamiento francés. Hay una parte que lo hace solidarizarse también con el movimiento, con el pequeño grupo de chilenos que se crea en Chile y luego sale de Chile para tratar de refugiarse de esa persecución sin nombre que hizo Pinochet. ¿Cómo entender esta presencia, este diálogo de un pensador francés tan importante en América Latina?
prácticamente son contados los casos de ese diálogo de sociólogos franceses, de científicos sociales franceses en América Latina. Además, su español era perfecto, era un hombre muy, muy apegado a toda la tradición latinoamericana, conoció bien el continente, estuvo en México, estuvo en muchas partes de Latinoamérica de manera muy cercana. ¿Cómo entender ese diálogo? Son pocos, ¿no? Son pocos los científicos sociales que se han dejado penetrar por América Latina de una manera tan profunda, ¿no? Miguel. Creo que tal vez lo perdimos perdimos la comunicación. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez, que bueno, pues estamos revisando una parte del legado. Qué interesante lo que dices, Miguel Ángel. Tal vez la influencia de Alan Turing en América Latina no es o va en ambos sentidos, va en ambos sentidos. Sí, ya lo tenemos por acá, me están diciendo la producción, pero también está la influencia que tuvo América Latina en Alan Turing. Sí, doctor Miguel Ángel Olivo, ¿nos escuchas? Sí, hablaba de esto del acercamiento con América Latina. Sí. Pues ahí tenemos a mi profesor del Colegio de México, Francisco Zapata, que lo conoció y tenía un diálogo muy constante con Alan Turing. Alan Turing fue un cosmopolita siempre, desde los inicios de su carrera. Algo que en los europeos, pues sí predomina, no sé si discriminación o racismo, pero sí un importante distanciamiento. El postestructuralismo en los últimos años tiene la peculiaridad que se ha sacado, por ejemplo, a través de Slavoj Žižek, que es de Eslovenia, o a través del propio Badiou, que tiene padres marruecos, y por el propio Ernesto Laclau, que es argentino. El postestructuralismo en los últimos años ha tenido este diálogo con diferentes latitudes del tercer mundo, pero Alan Turing lo tuvo siempre. En ese sentido le permitía ser un verdadero contemporáneo. Él le permitió anticipar muchas cuestiones que después la sociología serían centrales en las discusiones. Entonces, este eurocentrismo, que ya afortunadamente se está relajando, más no veo muchos visos de que sea importante, pues es fundamental para que se renueven las propias ciencias europeas. Estamos viendo una agradable apertura, y yo creo que es saludable para las propias ciencias europeas esta recreación. En ese sentido, hay mucho que aprender de Alan Turing, de esa recreación en momentos donde los intelectuales de Europa se centraban en sus discusiones. Él ya se acercaba a América Latina. Yo creo que tendremos que aprender de esos diálogos interculturales, de esa recreación del pensamiento, y sobre todo entender cómo interaccionar con gente distinta que da posibilidades para ser un verdadero contemporáneo, que es un reto que pues muchas no entienden. Se encierran en su casa, en su familia y en su trabajo de todos los días, y también pensar en los problemas de hoy es una decisión íntima que corresponde a todos. Ese sería, yo creo, que el legado de Alan Turing, esa apertura, ese diálogo con todos, esa sinceridad de amar a los contemporáneos, como decía Richter, al prójimo. Si lo vemos en esa dimensión tremendamente humana, es un autor muy, muy cercano para todos. Me voy a regresar un poco a algo que comentabas, doctor, tomar decisiones, un sujeto que decide. Alan Turing no era un pesimista. Un pesimista es el que dice, pues ya no hay nada que hacer, ya para qué hacemos, para qué nos organizamos si todo está dispuesto, y esa es una postura muy cómoda al poder, y precisamente creo que Alan Turing propuso lo contrario, ¿no? Un sujeto no pasivo, no servil o conveniente al poder y a los poderosos, sino un sujeto con una capacidad de decisión y de acción también. Y creo que esas ideas caen en tierra fértil cuando se habla de América Latina, ¿no? Con todas las necesidades
políticas y sociales y hasta de conocimiento, es decir, epistemológicas que tiene América Latina. ¿Cómo te hace sentido lo que digo? ¿Qué podrías comentar? Sí, por ejemplo, este problema de la democracia que va junto a la burocracia, que generalmente no se plantea así. Incluso la palabra burocracia es odiosa, peyorativa para muchos, ¿no? Trámites administrativos engorrosos, enfrentarse con el oficinista de cuello blanco, pero sin embargo la discusión es seria, pero cuando empezamos a entrar a la discusión hay muchos elementos de pesimismo y que harían que descreer. Es sorprendente que Alain Touraine pues se haya hecho de los interlocutores y del posicionamiento social, y también él como persona de la valentía de mantener vivo el optimismo, que no es fácil. Este mundo nos enfrenta a tantas preguntas. Por ejemplo, este problema de la democracia y la burocracia nos llevaría a muchos a pensar un callejón sin salida. Cómo resolver administrativamente cuestiones que a la gente de manera anónima se enfrenta con una maquinaria cuando requiere también una dimensión humana esa maquinaria. Es una discusión muy seria, muy fuerte. Hay muchos elementos de pesimismo. En lo personal me he topado con esa tremenda descreencia. ¿Cómo es posible que colegas siendo doctores digan que no se puede aprender nada de la academia, ¿no? Incluso al grado de los libros. Entonces digo, bueno, patas arriba, ¿no? Que los propios colegas tienen que estar peleando con pensamientos postmodernos. Tengo otros colegas que sencillamente dan por descontada la postmodernidad, no son discusiones serias, se acabó. Sin embargo, son inevitables cuando nos encontramos con tanta gente que piensa que lo que es ser moderno, lo que es ser progresista, lo que es creer. Yo me gano el verdadero respeto a los autores cuando verdaderamente creen en la libertad, la justicia y la igualdad, y cuando verdaderamente, por ejemplo, en relecturas con Sartre, me doy cuenta que finalmente creían en eso, Alain Touraine creía en eso, pero es verdaderamente cuando uno aprende del autor todo ese camino indirecto, porque es indirecto creencia de esos ideales. ¿Indirecto de qué forma? A lo mejor no sabemos qué es la paz, la justicia, el amor, pero bien que sentimos su ausencia. Eso es un planteamiento de los postestructuralistas. Sí. Y ya en ese planteamiento a mí me gustaría, lo dejo como pregunta, finalmente, ¿qué animaba a como para esto? Sigo porque creo en la justicia, creo en la igualdad, creo en el amor, en esos valores de la modernidad. ¿Qué pregunta? ¿Qué cosas de su imaginación se condensaban en sus motivaciones como para no darse por vencido? Y después de tantos años, porque de verdad los golpes son muy duros en el ambiente, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Oliva. Muchas gracias por por este tiempo que nos dio Miguel Ángel Olivo Pérez. Muchas gracias, y bueno, pues hay que continuar pensando el legado de este sociólogo francés. Muchas gracias por su tiempo. Pues un gusto. Gracias, doctor. Hasta pronto, gracias. El doctor Miguel Ángel Olivo es doctor en Ciencias Sociales, es director de la Unidad 096 Norte de la Ciudad de México, de la Universidad Pedagógica Nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.